Buenas tardes, sean todos bienvenidos al evento PEMBOK sexta edición, organizando nuestros proyectos, webinar organizado por SEDE y su Escuela de Formación Continua. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez y es un placer para mí acompañarlos nuevamente y darles la bienvenida a todos los asistentes. Así también doy bienvenida al experto en el tema que abordaremos el día de hoy, el ingeniero Gustavo Feicán Maldonado, bienvenido, instructor de la Escuela de Formación Continua de SEDI alrededor de 2 años, gerente profesional de proyectos, magíster en sistemas integrados de gestión de calidad, responsabilidad social corporativa, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental. Especialista en ergonomía y psicología aplicada, unos de los logros y estudios destacados dentro de su amplia preparación académica. Bienvenido, Gustavo. Coméntanos brevemente cuáles serían los contenidos que trataremos el día de hoy. Saludos cordiales. Muchísimas gracias, Ana. Es un gusto poder compartir con ustedes. Básicamente veremos todo el tema del PEMBOK en lo referente a cómo vamos a organizar nuestros proyectos, enfocándonos en los 5 procesos de la gestión de proyectos y también en las 10 áreas de conocimiento. Esto va aplicado a casos reales para que ustedes tengan una visión general de cómo se puede administrar un proyecto en base a las buenas prácticas. Perfecto, Gustavo. Seguramente serán temáticas de interés para nuestra audiencia. A continuación, entonces, damos inicio a la exposición para compartir la pantalla de toda la presentación, recordándoles a nuestros asistentes que podrían ya, mediante nuestras redes sociales, para generar cualquier tipo de duda que esté alrededor de la presentación de Gustavo. Sin más, les dejo entonces con él y serán resueltas sus preguntas al final del curso. Listo, muchísimas gracias, Ana, estimada audiencia. Muy buenas tardes, es un gusto poder compartir con ustedes estos cortos minutos y conversar un poco sobre la parte de la gerencia de proyectos. Como ustedes saben, en nuestro día a día siempre estamos manejando proyectos, pero muchas de las veces nos hemos puesto a pensar, ¿estamos manejándolos bien? ¿Estamos cumpliendo los tiempos? ¿Estamos acorde a los recursos que tenemos? Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro día a día? Buscamos ciertas herramientas, buenas prácticas y formas de trabajar para poder administrarlos de mejor manera a todos estos proyectos. Pues bien, como me había presentado Ana, mi nombre es Gustavo Feicán, estoy relacionado con la gerencia de proyectos alrededor de unos 15 años. Actualmente trabajo en el sector público y tengo formación multidisciplinaria. Como ustedes saben, cuando uno es gerente de proyecto, no solamente es recomendable estar alineado a una rama profesional, siempre es bueno conocer de todo un poco, debido a que la naturaleza del proyecto tarde o temprano lo puede exigir. Al hablar del PMBOK como tal, estamos hablando del Project Management Institute. El Project Management Institute es el instituto de proyectos más grande del mundo. Aquí se encuentra el libro que la mayor parte de gente lo ha escuchado, que se llama el PMBOK. Aquí se encuentran plasmadas las mejores prácticas de la gestión de proyectos a nivel de todo el planeta. Un término importante que debemos conocer debido a que normalmente en nuestras empresas, en el sitio en donde nosotros en el día a día estamos trabajando, se confunden algunos términos, es el término PMP. PMP es Project Management Professional, es el gerente profesional de proyectos. Otro término importante que es fundamental que lo tengan claro es la PMO. La PMO es la Oficina de Gestión de Proyectos. Más adelante vamos a trabajar un poco sobre la profundación, vamos a profundizar un poco más sobre estos temas. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que genera o crea un producto, un servicio o resultado único. Más específicamente, tiene un inicio y tiene un fin. No confundamos el proyecto con el día a día. No confundamos el proyecto con lo que es una mantención. Vamos a suponer, la creación de un proyecto puede ser la construcción de una carretera, ¿sí? Tiene un inicio y tiene un final. Pero lo que es ya el mantenimiento de la carretera como tal, eso ya no es un proyecto. Esa es una actividad periódica que se va ejecutando.
Otro término importante que es un programa. Un programa viene a ser un conjunto de proyectos relacionados, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener el programa general de agua potable, pero el programa general de agua potable puede tener un proyecto relacionado con alcantarillado, otro proyecto relacionado con agua potable como tal, pero en su conjunto eso viene a formar un proyecto, un programa como tal. Otro término importante es el portafolio. El portafolio es el conjunto de programas y o proyectos no necesariamente relacionados, pero que están alineados a objetivos estratégicos. Aquí vamos a tocar ya un tema sumamente importante. Todo proyecto, todo programa, todo portafolio tiene que estar alineado a una estrategia empresarial. Caso contrario, todos los esfuerzos que se van realizando vienen a ser esfuerzos en vano. Todo proyecto tiene que estar alineado a una estrategia. Al hablar de estrategia, también estamos hablando de una oficina de gestión de proyectos. ¿Qué es una oficina de gestión de proyectos? Prácticamente es una unidad administrativa centralizada que nos ayuda a gerenciar de mejor forma nuestros equipos de proyecto, nuestros proyectos, nuestra oficina de proyectos, nuestro portafolio, nuestros programas. Una PMO, una oficina de gestión de proyectos, ayuda para el respectivo asesoramiento, para la respectiva creación de metodologías, para administrar recursos. Entonces, yo les invito en este momento, pensemos un poco en nuestras instituciones, en el sitio en donde nosotros trabajamos. Estamos relacionados con proyectos, pero tenemos una PMO. ¿Qué podríamos hacer para ir poco a poco impulsando una PMO? Démonos cuenta que el manejo de una PMO es fundamental porque desde allí se va a velar que estemos alineados a una estrategia empresarial, de que todos nuestros programas, de que nuestros proyectos, de que nuestro portafolio esté debidamente apuntando a los objetivos estratégicos. Un proyecto que no está alineado a un objetivo estratégico, básicamente es algo que no está dando valor agregado empresarial. En las PMO, nosotros podemos generar plantillas, administrar recursos y dar el seguimiento como tal a todo el portafolio de proyectos. Vamos a enfocarnos ahora en dos términos bastante importantes que son fundamentales cuando uno está iniciando la gerencia de un proyecto. Son los factores ambientales y los activos del proceso de la organización. Los factores ambientales hacen referencia a la cultura que tiene la compañía, a los sistemas existentes de la compañía. Cuando ustedes llegan a una compañía y les toca gerenciar un proyecto, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar estos factores ambientales para saber el terreno en el que estamos pisando. Tenemos que conocer cuál es esa cultura de esa compañía, cuáles son los sistemas existentes de esa compañía. Cuando nosotros nos enfocamos ya en los activos del proceso de la organización, otro punto fundamental cuando estamos iniciando la gerencia de un proyecto, estamos haciendo referencia a conocer cuáles son los procesos, los procedimientos que tiene la compañía, cuáles son las lecciones aprendidas tal vez de otros proyectos, de otras experiencias que ha tenido la compañía. Y obviamente cuáles son esas bases de conocimiento que nos pueden proporcionar insumos para toda la gerencia del proyecto que nosotros estamos planificando. Pues bien, hemos visto ya algunas definiciones, algunos conceptos importantes y vamos poco a poco ya entrando en materia como tal. ¿Qué es el gerente de proyecto? ¿Qué es el equipo del proyecto, el patrocinador y los interesados? El gerente del proyecto o director del proyecto es la persona que da la cara al proyecto definitivamente. Es el responsable de tener esa visión integral absolutamente de todos los componentes del proyecto. Ojo, no es un experto, no es el especialista, es la persona que tiene esa visión general y el que conoce o debería conocer las buenas prácticas necesarias para realizar de la mejor forma la gerencia del proyecto. Aparte de esto, siempre vamos a estar hablando del equipo del proyecto. El equipo del proyecto es el grupo de personas con quienes nosotros nos vamos a apoyar para la ejecución del proyecto. Y por favor, aquí muchísima atención, el patrocinador. El patrocinador es la persona que nos da todos los recursos necesarios para que ese proyecto se haga realidad. Es la persona en la cual nos apoyamos
para que nos ayude a tomar las decisiones más relevantes de todo el proyecto. Normalmente los patrocinadores están ubicados a nivel de altos mandos, como podríamos hablar de gerencias, de subgerencias, de alcaldías, etcétera, etcétera. Y los interesados son todas aquellas personas, entidades, instituciones que están de alguna forma relacionadas, ya sea directa o indirectamente, a un proyecto. Entonces, por favor, estos conceptos son muy importantes, debido a que los siguientes pasos que nosotros vamos a dar ya es precisamente sobre los procesos de la dirección de proyecto y las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. Bien, los grupos de proceso de la gestión de proyectos son 5. La iniciación, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del proyecto. Y las áreas de conocimiento están relacionadas con los interesados, con el alcance del proyecto, con los riesgos, las adquisiciones, con el tiempo, las comunicaciones, los costos, la calidad, la integración como tal y los recursos. Por favor, aquí tengamos claros esta diferencia. Cuando nosotros estamos hablando de las buenas prácticas del PMI, tenemos que tener absolutamente claro cuáles son esos grupos de proceso y cuáles son esas áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos. Bien, para las personas que tengan el PMBOK, es importante tener en cuenta que en la tabla 1.4 hay un esquema sumamente claro que normalmente en las charlas, en las capacitaciones que he dado, les he pedido a mis participantes, a mis estudiantes, que en lo posible lo memoricen. ¿Por qué razón? Aquí tenemos los 5 grupos de la gestión de proyectos y tenemos las áreas de conocimiento. Pero esto se refuerza con todas las acciones que en cada instancia se tienen que realizar. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en esto, si nosotros tenemos absolutamente claro esta pequeña tabla, vamos a saber en qué instancia, en dónde estamos parados exactamente cuando estamos gerenciando un proyecto. Es una herramienta muy válida que inclusive cuando uno estudia para los exámenes de certificación como PMP, las personas que dan asesoría, las personas que son mentores para este tipo de proyectos, lo que hacen es justamente recomendar el aprender esta tabla. Bien, ahora vamos a iniciar con el acta de constitución del proyecto. Dentro de los 5 procesos de la gestión de proyectos está la iniciación. Y dentro de la iniciación está el acta de constitución del proyecto. ¿Qué es esto del acta de constitución? Lo que aquí me interesa que les quede absolutamente claros es que este es un documento mediante el cual queda debidamente formalizado el proyecto y se da autoridad al gerente de proyecto. Yo me pongo a pensar aquí, mis estimados, y les invito a pensar a ustedes también. Los proyectos que están ejecutando, de alguna forma, los estamos formalizando al principio o de acuerdo a lo que nos dice la gente, hey, aquí hay un proyecto, listo, arranquemos. ¿Estamos procediendo así? Por favor, reflexionemos, pensemos. Alguna vez, y les voy a contar una experiencia, normalmente en una de las empresas en las que trabajaba, yo ya conocía de las buenas prácticas del PMI y promovía de alguna forma que es importante comenzar a gestionar el acta de constitución del proyecto. Pero yo no tenía buena acogida. Me decían que no es necesario, que para qué vamos a perder tiempo. Pero tuve la oportunidad, más que nada la decisión inicial, de que todos mis proyectos, yo como sabía que la buena práctica me dice aplique el acta de constitución, comencé a incluir en mis proyectos. Y alguna vez como un jefe inmediato, le llevé y le dije, mira, tengo el acta de constitución de un proyecto y me trae estos beneficios porque el proyecto ya queda constituido. Y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Promovamos el acta de constitución del proyecto. Con el pasar de los años, el acta de constitución del proyecto ya es parte de la metodología de gestión de proyectos de la empresa que les comento. Entonces, bueno, el acta de constitución no es un documento complejo, no tienen que llenarse de decenas de hojas para desarrollar un acta de constitución. Aquí nosotros tenemos una especie de plantilla, algo muy básico, de lo que podría tener el acta de constitución del proyecto. Aquí también tenemos que dar énfasis a los interesados del proyecto. ¿Por qué razón? Porque los interesados son con quienes de una u otra forma vamos a tener que interactuar en el proyecto. Y eso, desde etapas tempranas del proyecto, tiene que quedar absolutamente claro y qué mejor si ya lo podemos ir plasmando
en el acta de constitución. Entonces, el acta de constitución es un documento sencillo, puede tener un propósito, objetivos, requisitos, descripción, riesgos, cronograma, algunos temas de calidad, todo a alto nivel. Aquí todavía no detallamos absolutamente nada. Un resumen del presupuesto, unos requisitos de aprobación, lo fundamental, el nombre del gerente de proyecto y el nivel de autoridad que va a tener el gerente de proyecto, nombre del patrocinador porque es quien firma este documento y obviamente las directrices necesarias para poder arrancar el proyecto. Una vez que tenemos el acta de constitución del proyecto, comenzamos a armar lo que se conoce con el nombre del plan de gestión del proyecto. Este es un documento que puede abarcar otros documentos y que está relacionado directamente con las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. Aquí ustedes ven uno de los esquemas que indiqué anteriormente, pero aquí hay un punto más, la gestión de los cambios. Cuando nosotros manejamos el plan de gestión del proyecto, aparte de tener claras cómo vamos a manejar las áreas de conocimiento, debemos tener muy claro cómo vamos a gestionar los cambios del proyecto. Ojo, todo cambio que se realice en un proyecto tiene que manejarse con la debida gestión necesaria. No es cuestión que alguien les dice a ustedes, hey, director del proyecto, cambiemos este particular y ustedes dicen, bueno, van y cambian. Todo esto tiene que ser adecuadamente gestionado, adecuadamente manejado. La gestión de cambios es fundamental porque nos ayuda a medir el impacto de un cambio a nivel de todo el proyecto. En el plan de gestión del proyecto es fundamental también tener identificadas las líneas base. Línea base del cronograma, del costo y del alcance. ¿Qué quiere decir las líneas base? Son los referentes contra los cuales nosotros vamos a ir midiendo cómo vamos avanzando nuestra gestión y ejecución del proyecto como tal. Bien, ahora tenemos nuestro plan de gestión del proyecto. El siguiente paso es ejecutar, pero ¿cómo lo ejecutamos? ¿En qué consiste la ejecución? Es ejecutar el proyecto acorde a mi planificación. Para ello, en el plan de gestión del proyecto, yo ya tengo toda mi planificación. El ejecutar el proyecto consiste en esta planificación del proyecto, irla haciendo ya realidad de acuerdo a la planificación realizada. Bien, ¿qué es el monitorear y controlar el trabajo del proyecto? Yo les hago una pregunta, estimada audiencia. ¿Hasta qué punto nosotros estamos en nuestro día a día monitoreando y controlando nuestro proyecto? Sabemos que inicialmente tenemos una planificación, sabemos que en base a esa planificación estamos ya ejecutando el proyecto, pero ¿hasta qué punto estamos controlando y monitoreando? Es a veces bastante débil el escuchar de que sí, estamos monitoreando el proyecto, hacemos reuniones y este monitoreo simplemente se basa en decir cómo estamos con el cronograma. Eso no es monitorear un proyecto. El monitorear un proyecto es considerar todas las áreas de conocimiento. El decir cómo vamos con los recursos, hemos realizado las adquisiciones importantes, estamos gestionando adecuadamente los riesgos, han aparecido riesgos nuevos, ¿sí? ¿Cómo estamos manejando las comunicaciones? ¿Estamos llevando las comunicaciones a quienes tenemos que llevar? ¿Estamos gestionando adecuadamente la información? Eso es el verdadero monitoreo y control de un proyecto. Y para ello, por favor, tener en cuenta algo que también les invito a pensar en este momento, la calidad. Estamos gestionando, estamos planificando, estamos considerando temas de calidad en nuestros proyectos. Bien, como habíamos conversado hace un momento, que les mencioné, realizar el control integrado de cambios. ¿Qué quiere decir esto? Todo cambio, que ojo, hay que tener en cuenta algo, ¿no? No es que cuando uno gestiona un proyecto es cero cambios, por más que la planificación esté lo mejor elaborada. Lo único constante en un proyecto, y esto no se olviden, lo único constante en un proyecto son los cambios. Pero estos cambios tienen que ser manejados adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque solamente en este control integrado de cambios tenemos que medir el impacto del cambio. ¿Qué es lo que va a provocar si yo realizo este cambio en el proyecto? Es por eso que toda la parte de cambios tiene que ser debidamente documentada y aprobada para que se proceda con su ejecución. Bien, y el cierre del proyecto. ¿En qué consiste el cierre del proyecto?
El proyecto se puede cerrar por distintas causas, porque definitivamente en algún momento el proyecto ya no va, nos cortaron los recursos, posiblemente salió el principal patrocinador y el nuevo patrocinador dice yo no veo conveniente este proyecto. Entonces el proyecto no solamente se cierra cuando se culmina o cuando logra su objetivo. El proyecto, y esto por favor les pido que tengan muy, muy claro, el proyecto se puede cerrar en cualquier momento que se vea necesario el que ya no siga el proyecto, o obviamente si el proyecto ya cumplió sus objetivos. Pero el proyecto debe cerrarse, debe quedar un informe, de alguna manera, algún pronunciamiento en el que quede claro el qué y el por qué el proyecto se está cerrando. Y algo fundamental, las lecciones aprendidas. Cuando uno cierra un proyecto, tiene que documentar, no digo recién ahí levantar, allí tiene que documentar las lecciones aprendidas, todo lo que se ha aprendido durante el proyecto. Las lecciones aprendidas son levantadas e identificadas durante toda la vida de un proyecto desde las etapas tempranas. Bien, ahora vamos a enfocarnos, ustedes recordarán hace algunos minutos, vimos estos dos cuadros, ahora vamos a ir desmenuzando las áreas de conocimiento del proyecto. Vamos a iniciar con la gestión del alcance del proyecto. Bien, les invito por favor a que se fijen en estas imágenes. Tenemos en primera instancia el recopilar requisitos del proyecto. Si nosotros vemos en esta imagen, ¿qué es lo que se está haciendo? De alguna forma se está interactuando, se está buscando. ¿En qué consiste la recopilación de requisitos? En ver, identificar cuáles son esos requisitos de mi proyecto, para en base a esos requisitos yo poder ya definir el alcance de mi proyecto. Sin estos requisitos, sin tener el detalle de lo que se requiere en un proyecto, yo no puedo definir el alcance del proyecto. Yo no voy a saber qué es lo que aquí incluirá en mi proyecto y qué es lo que no incluirá en mi proyecto. Cuando yo ya tengo definido mi alcance, yo procedo a elaborar la EDT, que es la estructura de desglose de trabajo, que simplemente consiste en dividir el alcance del proyecto en paquetes más pequeños, en paquetes más manejables. Y luego de ello ya vienen las etapas de monitoreo y control, que consiste en validar el alcance y controlar el alcance. Comencemos con los requisitos. Como les había pedido, fijémonos un poco en la imagen. Esta es una parte fundamental y muchas de las veces la más débil en la gerencia del proyecto durante la planificación. ¿Por qué? Porque nos contentamos con detalles a nivel general que nos dicen que necesitan del proyecto, cuando aquí lo que nosotros tenemos que hacer es un levantamiento exhaustivo, un levantamiento a detalle de lo que va a requerir el proyecto. He tenido la oportunidad de gestionar algunos proyectos en los que alguna vez me daba cuenta de que ya estábamos entre 1000, 1200 requisitos del proyecto, porque así lo exigía el proyecto. Entonces aquí, ¿qué es lo fundamental? Aparte de este levantamiento, aparte del levantamiento de los requisitos, es que vayamos identificando y documentando de la mejor manera. Aquí una recomendación, podríamos tener un ID, un código del requisito, el requisito como tal, una prioridad, porque eso es fundamental para ver luego cómo vamos abordando estos requisitos, alta, media, baja podría ser, y quién es el interesado que mencionó estos requisitos. De tal manera, y les hablo por experiencia, algunas veces me tocaba revisar estos requisitos, pero eran algunos tan técnicos en distintos proyectos que he tenido la oportunidad de participar, en donde yo necesitaba identificar cuál era ese interesado, de tal manera que puede inmediatamente interactuar con él si yo tenía dudas de ese requisito. Una vez que ya tenemos recopilados nuestros requisitos, hay que definir el alcance del proyecto. ¿Qué quiere decir definir el alcance del proyecto? En esta imagen hay una persona que está viendo un todo, pero de alguna forma se logran ver los límites. Definir el alcance del proyecto no es más que realizar una redacción detallada de lo que va a contemplar el proyecto. Y también algo fundamental y a veces descuidado, y qué es lo que va a excluir el proyecto. Alguna vez tenía la oportunidad de conversar con algunos colegas gerentes de proyecto y decían que en una construcción de una vivienda, alguna vez habían tenido un caso bastante interesante. Cuando hicieron los levantamientos de la información de cómo quería que sea esta vivienda, simplemente era una vivienda de 2 pisos. Eso lo resumía todo. E inclusive se levantaron los planos con el arquitecto de esa forma.
Cuando la vivienda ya estaba por terminarse, conversaron con la persona, con el cliente, y dijeron, miren, listo, estamos procediendo de acuerdo a lo planificado. Y el cliente dijo, ¿y por qué no tiene guardilla? Y dijo, lo que pasa es que eso no estuvo contemplado ni en los planos, eso no estuvo contemplado inicialmente. Y el cliente le contestó, pero se supone que las casas deben tener guardilla. Es por eso que aquí la recomendación es, cuando estemos en la definición del alcance, tenemos que ser sumamente claros lo que contemple el alcance, lo que va a contemplar el proyecto y lo que no va a contemplar el proyecto. Aquí están unas matrices que les pueden servir, en donde tenemos aquí los entregables y obviamente, para que nunca más se olviden, qué es lo que va a excluir el proyecto. Bien, ahora, crear la EDT. La EDT es la estructura de desglose de trabajo. Aquí lo que hacemos es todo mi proyecto lo vamos a dividir en paquetes más pequeños. Por ejemplo, aquí un proyecto de reportería lo hemos dividido en diagnóstico, en organización interna, en levantamiento de políticas, requerimientos de negocio. Este paquete de trabajo tiene que de alguna forma estar relacionado con el entregable. Caso contrario, si no relacionamos con los entregables del proyecto, tendríamos completamente alguna confusión. Es decir, el nivel más bajo de la EDT, que es el paquete de trabajo, tiene que estar relacionado con un entregable. ¿Y qué quiere decir con un entregable? Con algo que nosotros podamos definitivamente medir. ¿Sí? Eso es lo que nosotros le entregamos a nuestro cliente. Entonces, no nos olvidemos, la EDT es dividir el alcance de nuestro proyecto en paquetes más pequeños. Aquí hay un tema muy importante relacionado con la EDT que se llama el diccionario de la EDT, que no es más que plasmar en un esquema para qué va a servir esta EDT, para qué me va a servir cada paquete de trabajo e irlo relacionando de alguna forma con el resto de áreas de conocimiento. Es por ello, mi estimada audiencia, que de acuerdo a las buenas prácticas del PMI, la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de datos son las herramientas fundamentales y por experiencia que nos permiten gestionar de la mejor manera un proyecto, porque sabemos exactamente qué es lo que estamos abordando y también estamos considerando el detalle de todo esto que estamos abordando. Bien, hasta aquí la planificación, la ejecución y ahora viene el monitoreo referente a la gestión del alcance. Aquí tenemos dos frentes, dos acciones que hacen referencia a validar el alcance y a controlar el alcance. El validar el alcance no es más que lo siguiente, el presentar a nuestro cliente lo que hemos realizado. Esto no es solamente al final del proyecto, esto se realiza durante toda la vida del proyecto. Y aquí lo fundamental es que el cliente nos tiene que dar el ok, la aprobación de lo que estamos realizando. Caso contrario, cualquier ajuste que se tenga que realizar, tenemos inmediatamente que proceder con un acta de control de cambios para que se pueda medir el impacto y obviamente estar claros con los requerimientos de nuestro cliente. Y el controlar el alcance es definitivamente que nosotros vayamos revisando si nuestra línea base está acorde a lo que estamos ejecutando, siempre teniendo en cuenta el control integrado de cambios. Entonces, validar el alcance, interactuamos con el cliente. Controlar el alcance, vamos de acuerdo a nuestra línea base. Bien, ahora vamos a la siguiente parte, al cronograma del proyecto. El cronograma del proyecto, veamos la imagen. Muchas de las veces, estoy seguro, les invito a recordar, y qué mejor si no les ha sucedido, nos hemos encontrado en esta situación, que estamos con las justas con el tiempo. Entonces, bien, este es el momento de aclarar algo. Cuando a veces nos han pedido que gestionemos un proyecto, nos llaman a una reunión y nos dicen, mire, vamos a ejecutar este proyecto, así es que necesito el cronograma. Y somos expertos en realizar cronogramas. Pero las buenas prácticas nos dicen, el cronograma, el desarrollar el cronograma es una de las últimas instancias referentes a la planificación del proyecto, porque previo a ello hay que realizar otras gestiones. Vamos analizando. Tenemos la definición de las actividades en donde, de acuerdo a nuestro paquete de trabajo,
Sí, como vimos anteriormente, vamos indicando qué actividades tengo que ir realizando. Luego de eso, hago una secuencia de las actividades, que no es más que decir, estas actividades que tengo, ¿en qué orden las voy a ir ejecutando? Luego de ello, estimo la duración de mis actividades. Esta actividad, ¿qué tiempo me va a durar? Luego, desarrollo mi cronograma. Allí sí nos vamos al desarrollo del cronograma. Y posteriormente, que ya viene el control del cronograma. Definición de actividades. Aquí básicamente es el reunirnos con el equipo, reunirnos con los especialistas y decir, bueno, aquí tengo mi paquete de trabajo, el diagnóstico, el que mencionamos hace un momento, ¿no es cierto? Y aquí indico cuáles son las actividades que yo voy a realizar para este paquete de trabajo. Eso es todo. De acuerdo al paquete de trabajo, identifico cuáles son las actividades a realizar. Luego de ello, ¿se acuerdan? Teníamos el secuenciar las actividades. ¿En qué consistía eso? De acuerdo a mi paquete de trabajo y como yo ya tengo identificadas mis actividades, ahora simplemente puedo aplicar un diagrama de red en el cual yo indico cómo voy a ejecutar mis actividades. En este caso, son actividades que se pueden realizar paralelamente, pero yo me puedo encontrar con otros casos en donde esas actividades pueden realizarse en otro orden. Por ejemplo, aquí yo tengo una actividad A que también puede realizarse paralelamente con otro grupo de actividades. Y solo cuando esta actividad y estas otras actividades están cumplidas, yo procedo con el resto de actividades. Esta herramienta es muy necesaria. Les hablo personalmente en todos los proyectos que he gestionado. Yo aquí tengo una visión clara de cuál es mi situación respecto a la ejecución de las actividades. No nos olvidemos, secuenciar las actividades no es más que indicar el orden en el que yo puedo ir ejecutando mis distintas actividades por paquete de trabajo. Bien, ahora vamos a estimar la duración de las actividades. Esto simplemente me indica lo siguiente. Si yo ya tengo ideas cuáles son mis actividades, indico cuál es el tiempo de duración de cada una de las actividades. El tiempo depende de cómo ustedes planificaron la gestión del cronograma. Podrá ser en días, en semanas, podría ser en meses, etcétera, etcétera. Va a depender bastante de la naturaleza del proyecto que estén ejecutando. Y por último, lo que normalmente nos piden primerito, el desarrollo del cronograma. Cuando ya he cumplido todas esas instancias que he mencionado anteriormente, ahora sí yo procedo a desarrollar el cronograma en donde podemos utilizar herramientas informáticas desde un Excel hasta un project de Microsoft para poder ir elaborando ya el cronograma como tal, pero ya teniendo claro de cuál es todo. Por último, tenemos ya la gestión del cronograma, que no es más que ir revisando de acuerdo a lo planificado cómo estamos avanzando en el cronograma. Listo. Ahora enfoquémonos en la parte de costos del proyecto. Vamos a fijarnos nuevamente en las imágenes, por favor. En primera instancia hay que estimar los costos. Yo ya tengo mis actividades. Para cada actividad yo tengo que decir qué costos me van a incluir. Cuando yo ya tengo identificados los costos de mis actividades, yo tengo que determinar el presupuesto. Ojo, la estimación de costos no es lo mismo que el presupuesto, porque aquí en el presupuesto, aparte de estos valores, yo ya voy incluyendo otros valores que están relacionados con todo aquello que yo no puedo estimar, con todas esas sorpresas de costos que pueden aparecer. Alguien me va a decir, pero bueno, si son sorpresas de costos, ¿cómo yo puedo estimar valores? Allí tenemos que basarnos en la experiencia, tenemos que basarnos en estadísticas reales de otros proyectos similares. Y por último, tenemos ya el control de los costos, que no es más que de acuerdo a nuestros costos planificados, ver cómo se están ejecutando los costos que estamos ya realizando en el proyecto. Vamos a ver la parte de la estimación de los costos. Como ya se les había mencionado, no es más que decir, mi actividad, ¿qué costos tiene? ¿Sí? Pero no solamente hay veces que nos podemos contentar con esto, sino posiblemente pudiéramos también considerar qué partidas presupuestarias, cuál va a ser mi flujo de caja, cuáles son las reservas de contingencia y otros aspectos relacionados con la estimación de los costos. Entonces, no nos olvidemos, estimar los costos, ¿qué es? Simplemente colocar el costo
que me va a tocar para realizar esa actividad. Eso es todo. Para determinar el presupuesto. Aquí ya el tema se complica, más que complicarse, se complementa un poco más. Veamos por favor este esquema. En primera instancia tenemos las actividades con sus respectivos costos. Cuando yo ya tengo el total de mis actividades, yo por ende ya voy a tener el total de mi paquete de trabajo. Cuando yo ya tengo el total de mis paquetes de trabajo, yo ya tengo lo que en la parte de costos se llama una cuenta de control. Ya tengo el total de mi cuenta mi cuenta de control. Si a este valor le sumo los riesgos residuales, un riesgo residual es un riesgo que aparece de un momento al otro que yo no tuve planificado, ¿sí? Entonces, de alguna forma, yo ya debo tener una estimación, de acuerdo a la experiencia, de cuánto me podrían costar esos riesgos, y con ello yo ya puedo definir mi primera línea base del costo. Si a esta línea base del costo yo le sumo las reservas de gestión, todo lo que tiene que ver en base a imprevistos, tengo mi presupuesto general. Como una plantilla muy rápida, nosotros, ¿qué podríamos considerar? La actividad que está alineada a un paquete de trabajo, el costo, las reservas de gestión, y con ello ya tendría el presupuesto a nivel de actividad. La sumatoria de los presupuestos me darían el total del presupuesto por actividad. Y por último tenemos ya el control de costos, que no es más que de acuerdo a los costos que yo tenía planificado, tengo que comparar con mis costos ejecutados. Eso es todo referente al control de costos. Bien, ahora vamos a tocar un tema muy delicado y aquí les hago una pregunta, estimados oyentes. ¿Cómo está manejándose la gestión de calidad en nuestras actividades diarias, en nuestra empresa, en nuestros proyectos? ¿Tenemos un plan de gestión de calidad? ¿Hasta qué punto estamos dando seguimiento a esa gestión de la calidad? ¿Por qué les menciono? Porque muchas de las veces he tenido la oportunidad, y les voy a comentar, de revisar planes de gestión del proyecto en algunas empresas y me he encontrado con la novedad de que no existe un apartado referente a gestión de calidad. Y yo me pregunto, si no tenemos un apartado relacionado con calidad, ¿cómo estamos midiendo los resultados? ¿Sí? Les invito a pensar eso. Si nosotros no tenemos directrices de calidad, aspectos contra los cuales nos podamos medir, ¿cómo estamos midiendo nuestros resultados? ¿Sí? Les invito a pensar eso y si efectivamente es débil la calidad que se está manejando en las instituciones, en sus proyectos, es la oportunidad para comenzar a promover un aspecto que es sumamente importante. Al hablar de calidad, dentro de las buenas prácticas del PMI, nos dicen, en primera instancia, planifique la calidad, que no es más que qué voy a considerar para planificar mi calidad. Cuando nosotros hablamos de la parte de calidad, vamos a poner el ejemplo de una empresa de producción, ¿sí? Vamos a suponer que se están fabricando muebles y nos toca la elaboración de una silla. Para que esa silla pueda ya definitivamente salir para la venta al público, tiene que cumplir normas de calidad, ¿no es cierto? Tendrá que cumplir ciertas dimensiones, ciertas inclinaciones, dependiendo del tipo de silla, y existirá obviamente un equipo de producción, un equipo de calidad que esté justamente validando eso. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado en la planificación de la calidad. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, en gestionar la calidad, nosotros tenemos ya que hacer realidad esa calidad que pretendemos que se cumpla, de tal forma que cuando lleguemos ya al control de calidad, podamos medir efectivamente si estamos o no estamos cumpliendo. Entonces, por favor, tener bastante cuidado en todo este manejo de la calidad. ¿Cómo podemos ya aplicar rápidamente el primer punto que les mencioné, la planificación de la calidad? Posiblemente podríamos tener una pequeña matriz en donde tengamos nuestra actividad, nuestro paquete de trabajo, qué requisitos o estándares de calidad me van a permitir medir el adecuado cumplimiento y obviamente tal vez otro campo que me indique cómo voy yo a demostrar ese cumplimiento de la calidad. No nos olvidemos algo, ¿y qué nos dice el PMI? Que calidad es el nivel de cumplimiento referente a lo que nuestro cliente nos ha solicitado. ¿Qué es gestionar la calidad?
la gestión de la parte de gestionar la calidad no es más que hacer realidad nuestra planificación de la calidad de acuerdo al proyecto que ya estamos ejecutando. Es decir, si yo tengo ciertas directrices que cumplir durante la ejecución del proyecto, hacer realidad el cumplimiento de esas directrices. Y luego tenemos el control de calidad, que como ustedes pueden ver rápidamente en la imagen, no es más que ir revisando si toda mi planificación, si todas mis directrices de calidad, de acuerdo a lo que he ejecutado el proyecto, se están o no se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo, se tendrán que tomar, obviamente, acciones correctivas de tal manera que estemos alineados a los estándares de calidad que hayamos establecido. Bien, vamos a conversar sobre la parte de los recursos del proyecto. Aquí les quiero comentar algo que alguna vez me sucedió. En una reunión estábamos haciendo la revisión de todos los proyectos y una persona estaba exponiendo de todo lo que iba a abarcar el proyecto y entre ellos cuál era el equipo de proyecto que tenía. Era un proyecto de contabilidad. Mencionó a todas las personas, pero no mencionó al contador. En primera instancia pensé que escuché mal, pero para no quedarme con la duda, luego de la intervención de esta persona, levanté la mano y dije que por favor, si tal vez me puede aclarar una parte que posiblemente no escuché bien, que dentro del equipo no escuché la participación del contador. Y esta persona me dijo, no, no le incluí porque el contador es muy complicado. Algo sumamente grave. Era un proyecto de contabilidad. Por ser complicado, el contador no estaba incluido. ¿A dónde quiero llegar? La gerencia del proyecto aquí no me dice que debo aislar absolutamente a nadie. Aquí viene la habilidad, la gestión que hace el director del proyecto para poder interactuar con todo el equipo de trabajo. No caigamos en eso. Los proyectos, revisen estadísticas generales, los proyectos también fallan por no incluir a las personas necesarias. Si tenemos inconvenientes con un grupo de personas, con una persona, tenemos que buscar las maneras de poder interactuar con esa persona. Para eso es fundamental y también les hago un llamado. La gerencia del proyecto va más allá de unas buenas prácticas. También hay que contemplarle, hay que complementarle con temas de inteligencia emocional, de lo que es trabajo en equipo, de lo que es la programación neurolingüística, teniendo en cuenta que vamos a interactuar con seres humanos que tienen expectativas, que tienen intereses, etcétera, y que van a ser piezas claves fundamentales del éxito del proyecto. Entonces, por favor, a tener cuidado con estos temas. ¿Qué es lo que nos dice la buena práctica referente a los recursos? Estimar los recursos de las actividades no es más que identificar qué recursos yo voy a requerir para el cumplimiento de esa actividad. Al hablar de recursos, no solo hablo de personas, también puedo hablar de lo que son materiales de oficina, materiales de aseo, toda la parte de lo que es materiales de construcción, lo referente a transporte, a movilidad, a activos fijos, etcétera. Aquí se enfoca absolutamente todos los recursos que mis distintas actividades van a requerir para su ejecución. Una vez que yo estimo qué recursos voy a necesitar, tengo que buscar la forma de adquirir esos recursos. Aquí también viene toda la gestión que yo realice con mi patrocinador, porque muchas de las veces el patrocinador es quien me va a facilitar estos recursos, sean relacionados con la parte de talento humano o sean relacionados con materiales y suministros, con activos fijos u otro tipo de recurso que yo requiera. Luego de eso, es fundamental desarrollar el equipo de trabajo. No nos contentemos simplemente que ya nos dieron los recursos y nosotros les lanzamos directamente al ruedo. Es fundamental que nosotros, como directores, como gerentes de proyecto, hagamos una evaluación de cuál es la situación, cómo están mis recursos, cómo está mi talento humano. ¿Necesita formación? ¿Necesita capacitación? Muchas de las veces me he encontrado con el tema, y actualmente ustedes saben por el asunto de la pandemia, nos están recortando presupuestos desde los distintos frentes. Uno de ellos es la capacitación. Pero yo me pregunto, ¿estrictamente yo necesito capacitaciones de montos altos para tal vez lograr llegar a mi equipo y capacitarle de alguna forma? Eso también ya es una habilidad, una gestión que nosotros como directivos, como gerentes de proyecto, tenemos que buscar las maneras
de llegar a nuestra gente y de alguna forma, no digo que va a ser el modelo ideal, pero de alguna forma capacitarle, ayudarle para que se desenvuelva de la mejor manera dentro de nuestro proyecto. Una buena práctica que estamos aplicando en la empresa en la que trabajo, en mi departamento, es que estamos buscando formas, justamente haciendo acercamientos con expertos, haciendo acercamiento con especialistas, de que nos faciliten ciertas charlas y de esa forma no hemos cortado directamente la capacitación, sino estamos facilitando para que nuestro equipo también logre tener más conocimiento, para que nuestro equipo también sea capacitado. Bueno, luego de eso ya viene la parte de dirigir al equipo como tal, ¿sí? Que no es más que la persona que está al frente del proyecto, en este caso el director del proyecto, guíe al equipo hacia el cumplimiento de los objetivos. Muchas de las veces confundimos algunos términos y pensamos que el jefe solamente es el que da órdenes. Sí, aquí como que rompamos el esquema. Un gerente de proyecto ya tiene que ir con visión de líder. ¿El líder quién es? El líder sabe hacia dónde vamos y el que tiene que canalizar los esfuerzos del equipo para lograr ir a ese sitio que se pretende. Entonces aquí no es cuestión de dar órdenes, es cuestión de que nosotros al dirigir el proyecto mostremos cuál es el camino a seguir, cuál es ese norte que tenemos que alcanzar. Y luego de eso tenemos ya la parte de controlar el equipo del proyecto, que no es más que efectivamente ir revisando cómo está mi talento humano, cómo está la parte de mi maquinaria, cómo está la parte de mis materiales, e ir midiendo todo eso para ver si estamos o no cumpliendo la planificación y con ello los objetivos del proyecto. Rápidamente, aquí tenemos una plantilla muy sencilla referente a la parte de recursos. Podríamos, obviamente, acuérdense, todo está alineado a la actividad y al paquete de trabajo. Podemos aquí indicar si se trata de materiales de oficina, si se trata de activos fijos, de transporte, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los recursos que necesito? Una posible fecha del requerimiento y la formación o capacitación que se requiera. Estos recursos, como les había dicho, pueden ser de distinta índole. Por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de estar en un proyecto de la parte civil en donde uno de esos recursos era la parte de la tubería que se tenía que exportar desde otro país. Entonces yo tenía una matriz en donde estaban esos recursos ligados a mis actividades y obviamente, lo más importante, con fechas tentativas de su adquisición, porque de ello dependían otras actividades del proyecto que se estaba gestionando. Bien, la parte de las comunicaciones. Les voy a hacer una pregunta, mi estimada audiencia. ¿Hasta qué punto estamos manejando adecuadamente nuestras comunicaciones? ¿Estamos gestionando adecuadamente con el personal que hay que gestionar? ¿Nuestras reuniones son productivas? ¿O estamos dando la vuelta en un mismo tema y al final no llegamos a nada? ¿La gente está contenta con lo que estamos comunicando? ¿La gente puede trabajar con lo que nosotros estamos informando? Les invito a hacer esa reflexión. ¿Por qué motivo? Rápidamente veamos este esquema. Imagen por imagen. Aquí tenemos lo que explicó el cliente, lo que entendió el líder del proyecto, lo que diseñó el experto, lo que implementó el equipo del proyecto, lo que describió el consultor, la documentación, que bueno, como ustedes saben y si no les ha pasado les felicito, muchas de las veces la documentación es escasa. El PMI en ningún momento me dice llénese de documentación, pero sí me dice, tenga la documentación estrictamente necesaria y que genere valor. Sin embargo, he tenido la oportunidad de encontrarme en proyectos que lo más débil ha sido la documentación. Entonces, tengamos en cuenta este punto. La documentación es fundamental. No se llenen de centenares de hojas. Vean, analicen, conversen con su equipo y vean efectivamente lo que va a generar valor para su proyecto. Bueno, luego tenemos lo que se le cobró al cliente, el soporte postventa que se dio y al final lo que quería el cliente. Solamente les invito con esto a reflexionar. Manejemos adecuadamente nuestras comunicaciones. Nuestras comunicaciones van más allá de una matriz de comunicaciones. La comunicación nosotros tenemos que planificarla adecuadamente. Eso me dice la buena práctica. Planifique sus comunicaciones. Tenga claro qué información va a pasar, de quién, para quién, con qué periodicidad,
¿Qué recursos va a necesitar? ¿Cuál va a ser el medio? Si van a ser documentos formales, si van a ser memorandos, si van a ser oficios, si va a bastar con un correo electrónico. Todo eso tiene que estar dentro de una planificación de la gestión de las comunicaciones, para luego nosotros poder gestionar adecuadamente esas comunicaciones, ver si efectivamente el plan que nosotros estamos realizando se está cumpliendo. Entonces, con ello, nosotros podríamos monitorear nuestras comunicaciones y hacer reuniones y evaluar. Con experiencia les digo, muchas de las veces, uno de los puntos de las reuniones con mi equipo de trabajo ha sido, ¿y cómo ven las comunicaciones? La gente con la que están interactuando, ¿creen que está debidamente comunicada? ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Tenemos que ajustar algo? ¿Estamos comunicando bien? ¿Estamos llegando de la forma que queremos llegar a la audiencia? Entonces eso es muy importante. Tengamos en cuenta, les vuelvo a decir, analicemos cómo estamos en este momento manejando nuestras comunicaciones. Bueno, vamos a enfocarnos a un tema bastante delicado, que es la gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es algo que puede como no puede suceder. Esto se diferencia de lo que hace referencia a la restricción. La restricción es algo que definitivamente va porque va, mientras que la parte de riesgo es algo que puede como no puede suceder. Un riesgo, cuando da un resultado positivo, se convierte en una oportunidad. Cuando un riesgo da un resultado negativo, hay que recordar que es una amenaza. Vamos a ver qué nos dice el PMI referente a sus buenas prácticas. En primera instancia nos dice, identifiquemos los riesgos, reunamos al equipo. ¿Qué es lo que normalmente he realizado? Reúno a mi equipo, converso con la gente individualmente y me voy retroalimentando de todo un listado de riesgos que puedo identificar y que me ayudan a identificar. ¿Sí? Esa es la primera parte. Identifiquemos, veamos cuáles son todos los riesgos que podemos percibir a nivel macro. Luego de eso, hacemos un análisis cualitativo. ¿Qué quiere decir? Voy de alguna forma clasificando a mis riesgos de acuerdo a su probabilidad de que se dé. Puede ser alta, puede ser media, puede ser baja. Y además de eso, esa probabilidad, ¿cómo se ve impactada? ¿Sí? Tanto en alcance, costo, cronograma o calidad. Una herramienta bastante ágil es la matriz de la probabilidad de impacto, en donde si ustedes ven rápidamente, esto no es más que un cuadro en donde por un lado yo tengo el impacto y por otro lado yo tengo la parte de la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un riesgo cuya probabilidad que se dé es alta, yo tengo que medir si ese riesgo también va a tener un impacto alto. Y de acuerdo a eso voy clasificando y tengo un esquema claro de todos los riesgos que de alguna forma pueden influir ampliamente en mi proyecto. Luego de eso, cuando yo ya tengo hecho un análisis cualitativo, puedo realizar con ciertos riesgos un análisis cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Llevar a números. Es decir, por ejemplo, si yo decía que la probabilidad de que se dé ese riesgo es de alta, el momento en el que yo ya procedo a medir, yo puedo decir la probabilidad aquí ya es un 95%. Y si yo decía que mi impacto es a nivel de costo, a nivel de cronograma, aquí yo ya puedo incluir e inclusive a nivel ya de valores. Es decir, cuánto va a representar ese riesgo el momento en el que se dé. Planificar la respuesta a los riesgos. No es más que tener claro si un riesgo se presenta, cómo yo voy a responder frente a ese riesgo. Es decir, quién va a responder, cuál va a ser el propietario y qué acciones tendría que realizar para de alguna forma mitigarlo o eliminarlo en lo posible. ¿Qué es el implementar la respuesta a los riesgos? Aquí el riesgo ya se dio. Aquí el riesgo ya apareció y nos toca tomar acciones. Es decir, aquí lo que yo hago es, de acuerdo a mi plan, al plan que yo elaboré, qué es lo que tengo que realizar inmediatamente ya si ese riesgo se dio. Es decir, qué respuesta tengo que dar si el riesgo ya se presentó. Y por último, el monitorear los riesgos. ¿A qué hacemos referencia con monitorear los riesgos? Si yo ya tengo de alguna forma el riesgo presentado y yo inmediatamente procedí con mi plan de respuesta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para monitorear
y más que nada para realizar una verificación constante de que eso no vuelva a suceder. Bien, vamos a conversar sobre la gestión de las adquisiciones del proyecto. Al hablar de adquisiciones del proyecto, estamos hablando de todo lo que se relaciona con la parte de compras, con la parte de contrataciones, que muchas de las veces es descuidado en nuestros proyectos. Veamos aquí una matriz resumen de lo que hace referencia a la adquisición de un proyecto. Aquí nosotros tenemos, puede ser un código de la adquisición, si vamos a adquirir bienes o servicios, resultados de análisis de hacer o de comprar. Esto es muy delicado. Tanto los organismos de control como empresas privadas o públicas tienen que realizar aquí profundos análisis si yo debo si yo debo adquirir o si yo debo desarrollar dentro de mi empresa o en su defecto arrendar algún producto o servicio. Eso se contempla dentro de la parte de la gestión de las adquisiciones. Pero al mismo tiempo, en mi planificación, yo debo tener ciertos posibles proveedores con los que yo voy a interactuar para estas adquisiciones. ¿Cuál va a ser mi modalidad de contratación? ¿Qué partida o partidas presupuestarias van a intervenir? La fecha tentativa de la contratación y obviamente los responsables. ¿Qué es lo que me dice la buena práctica? La buena práctica me dice, planifique la gestión de las adquisiciones, tenga claro qué es lo que va a requerir, qué es lo que va a analizar, cómo va a adquirir, con qué proveedores usted va a tener que interactuar, fechas tentativas. Si hablamos en la parte pública, tenemos todo lo relacionado con contratación pública. ¿Quiénes van a manejar esos contratos? Efectuar las adquisiciones. Efectuar las adquisiciones me hace referencia a hacer realidad este plan de adquisiciones durante la ejecución del proyecto. Es decir, la obtención de respuesta de los proveedores, la selección de los proveedores adecuados y las adjudicaciones de los contratos. Y por último, el control de las adquisiciones, que no es más que verificar, de acuerdo a la planificación, si la ejecución estuvo acorde a todo lo que es la planificación de las adquisiciones. No nos olvidemos aquí un tema muy importante, administrar contratos. La administración de contratos está directamente relacionado con la parte de las adquisiciones. Por experiencia les comento, una administración de contrato debe ir acorde a la ley. Por más que uno diga, es que aquí dice el contrato, por más que uno diga, aquí está el contrato, esto es lo que dice el contrato, pero también necesitamos estar apegados a lo que me dice la ley. Un contrato que no está alineado a lo que me indica la ley, prácticamente es un contrato sin validez o que en su defecto vamos a tener muchísimos problemas. Por eso es que, y de mi experiencia como administrador de contratos, ustedes tienen que estar sumamente claros lo que dice el contrato, su alineación a la ley y la documentación adecuada y las instancias adecuadas que tiene que cumplir ese contrato para que su resultado sea el óptimo. Bien, ahora tenemos una de las partes más importantes de la gerencia del proyecto, que es la gestión de los interesados del proyecto. La gestión de los interesados del proyecto hace referencia a con qué personas voy a tener que interactuar y también con qué entidades, instituciones, de alguna forma van a estar relacionadas directa o indirectamente con el proyecto. Una matriz muy rápida que resume esta gestión. Podríamos tener aquí una identificación de la persona o entidad, el nombre, cargo o rol que puede cumplir en el proyecto, una información de contacto, principales expectativas e intereses. Recordemos que estamos trabajando con seres humanos que de alguna forma tendrán muchas metas, muchas aspiraciones dentro del proyecto y que dentro de la gestión de los interesados nosotros tenemos que entrevistarnos, tenemos que conversar, analizar cómo está la situación de esa persona, si vemos que nos apoya, si vemos que no es que tal vez presenta resistencia al proyecto y en base a eso ver cuáles son las mejores alternativas de acercamiento e interactuación con esa persona. ¿Quién es su inmediato superior, de ser el caso? ¿Qué influencia tiene en el proyecto? ¿Qué impacto pudiera tener en el proyecto? Y obviamente el cargo en el proyecto. Esto es simplemente una matriz que me resume cómo yo puedo captar información
dentro de la parte de gestión de los interesados. ¿Qué nos dice la buena práctica referente a esto? Primero, identifique sus interesados. ¿Cuándo? En etapas tempranas del proyecto. Como les mencioné al inicio, el momento en el que ya estamos trabajando en el acta de constitución del proyecto. Posiblemente no identifiquemos a todos los interesados, pero ya es importante que tengamos una visión total de cuáles son esos interesados. Luego yo tengo que planificar el involucramiento de los interesados, es decir, cómo yo voy a lograr involucrar a estos interesados en mi proyecto, qué actividades les voy a dar, qué papel van a cumplir, cómo van a estar relacionados con mi proyecto. Esta es una planificación fundamental porque aquí yo voy a tener un esquema, un panorama claro de cómo voy a tener que interactuar con estas personas y cuándo. En la gestión ya del involucramiento de los interesados, no es más que verificar si cada uno de los interesados, si nos fijamos en esta imagen, está con sus actividades correspondientes para la ejecución y si está realizando las cosas de acuerdo a la planificación. Y luego yo tengo la parte del monitoreo e involucramiento de los interesados. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, de acuerdo a mi planificación, de acuerdo a mi ejecución, hasta qué punto yo estoy logrando los objetivos con todos los interesados. He interactuado con las personas adecuadas, he interactuado con las entidades adecuadas. Eso es fundamental. Entonces, no nos olvidemos, monitorear el involucramiento a los interesados es sumamente importante porque solo aquí yo voy a ver si mi equipo de alguna forma está respondiendo de acuerdo a las expectativas, necesidades y logros que pretendo del proyecto. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho en estos minutos, estimada audiencia? Es revisar de una manera bastante rápida en donde se han realizado bastantes ejemplos, se han contado algunas experiencias referentes a los 5 procesos de la gestión de proyectos y a las áreas de conocimiento. Les vuelvo a repetir, uno de los puntos muy importantes, si ustedes quieren estar familiarizados con esto de las buenas prácticas de la parte del PMI, es fundamental los grupos del proceso que tengan claro y las áreas de conocimiento que también tengan claro. Antes de terminar con esta intervención, en primera instancia quiero agradecer a Cedia por la oportunidad de poder llegar a esta audiencia y quiero culminar con una frase de un político británico, Winston Churchill, que siempre la he tenido presente y comparto con la gente con quien tengo la oportunidad de interactuar. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la información brindada, Gustavo. A continuación, daré paso a las preguntas que nos han hecho la audiencia por medio de nuestras redes sociales. También agradecerte por toda la información brindada. La gente mediante nuestras redes sociales te felicita y te agradece también. Nos dice Diego, buenas tardes, ¿PMI puede adaptarse con las metodologías ágiles? Sí, por supuesto, sobre todo en la última versión, en el PMBOK versión 6, PMI ya hace referencia en cada una de las áreas de conocimiento con todo lo relacionado con metodologías ágiles. Lo que hay que tener en cuenta en lo que es las metodologías ágiles no es que se disminuye la documentación o que se pierde el sentido de planificación. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Me he encontrado con casos en los que se habla de metodologías ágiles, pero tienen una visión estrictamente a corto plazo. Si se les pide una visión a mediano plazo, prácticamente no la tienen. Eso es, en primera instancia, una gran recomendación que les puedo mencionar. Si bien el PMI ya menciona las metodologías ágiles en el PMBOK versión 6, también hay que dar énfasis que eso no me quiere decir que una metodología ágil solo me sirve para apagar un incendio. También las metodologías ágiles, de acuerdo a sus buenas prácticas, me permiten hacer proyecciones a mediano plazo. Perfecto. Valeria Jaro nos dice, ¿qué herramientas tecnológicas recomienda para la gestión de proyectos?
Bien, hay bastantes en el mercado. Una que nos ayuda bastantísimo es el Project Server, Project de Microsoft Windows, en el cual nosotros podemos administrar recursos, administrar tiempos, podemos inclusive manejar diagramas de red. De alguna forma podemos realizar en toda la jerarquía de la planificación del proyecto una especie también de manejo de riesgos y con ello tener una visión general de la administración de nuestro proyecto. Perfecto, por el momento no tenemos ninguna otra consulta mediante nuestras redes sociales. En caso de que así existan, me encantaría que nuevamente le redirecciones tú a un canal para que se pueda gestionar estas preguntas. Carolina Palome, que me escribe a este momento, me pone en un proyecto que incluye desarrollo de software y se decide llevar el desarrollo con Scrum, el gerente de proyecto debe estar presente en las reuniones diarias del avance. De no ser así, ¿con qué periodicidad deberá realizar esta revisión? Si un proyecto tiene como componente una metodología ágil como Scrum, depende bastante de las directrices cómo el gerente de proyecto y de acuerdo al alcance del proyecto pretenda manejarlas. Por ejemplo, si este proyecto solamente tiene como un componente la parte de Scrum, el gerente de proyecto no tiene por qué estar siempre en todas las reuniones relacionadas con Scrum. Lo que el gerente de proyecto tiene que tener aquí es una visión. La parte de Scrum es un componente, nada más. Es decir, si yo tengo la visión integral de mi proyecto, todos los componentes del proyecto, entonces Scrum viene a ser solamente un componente más. Si se trata de desarrollo de software, esto está relacionado para obtener resultados más tempranos, es decir, mediante una metodología ágil. Pero eso no implica que el gerente de proyecto tiene que estar prácticamente todo el tiempo relacionado con la parte de Scrum. Recordemos, el gerente de proyecto tiene la visión general, tiene el panorama general del proyecto. Por más que sea desarrollo de software orientado a Scrum, eso no quiere decir que yo todas mis fuerzas tengo que orientarlas a Scrum. ¿Por qué razón? Porque también tengo otras normativas, tengo otras directrices, otras buenas prácticas que tienen que ser contempladas. Perfecto, entonces ahora sí te solicito que direcciones al canal, por favor, nuevamente, donde se podrían hacer las consultas en caso de que nuestra audiencia tenga algo adicional que decirnos. Claro, en general, como ustedes saben, todo esto ha sido posible por medio de la red Sedia. Ustedes pueden encontrar información y realizar cualquier tipo de consultas. Tenemos la página formacioncontinua@sedia.org.es y también la efc.sedia.edu.es. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Entonces, de esta manera doy por finalizada la sesión de aprendizaje. Agradecemos nuevamente al espacio, a CEDIA y a su Escuela de Formación Continua, sobre todo a ti, Gustavo. El tiempo y la información compartida para nuestra audiencia fue magnífica. Les invito a mantenerse conectados a través de nuestras redes sociales de CEDIA y de la Escuela de Formación Continua, que tendremos la información de cursos complementarios a esta temática que hemos visto el día de hoy con Gustavo para el mes de julio. Encontrarán la grabación de este webinar y de todos los que hemos realizado en el canal de YouTube de Sedia en la categoría Webinars de Capacitación. Sin más, creo que no podemos acotar mucho más. Gustavo, nuevamente, gracias por tu tiempo y esperamos vernos en una nueva ocasión. Que tengan todos una excelente tarde. Listo. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.